Muy buen día a todos ustedes, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros continuábamos con el desarrollo de algunos presupuestos para que, para que exista la responsabilidad civil, ¿no? Ya hemos desarrollado el tema de la responsabilidad civil y veíamos que la responsabilidad implica un deber que tiene que soportar aquella persona que ha generado un daño o un detrimento a otra, ¿no? Entonces, mm, tanto en el incumplimiento de una obligación que surge de un contrato como del incumplimiento de un deber, de no hacer daño al otro, un deber genérico, puede surgir esta figura con la finalidad de reparar esa situación, ese menoscabo que se ha producido, ¿no? Veíamos que resulta muy importante la responsabilidad como un concepto fundamental del derecho, debido a que este instituto jurídico lo podemos evidenciar en cualquier rama del derecho, ¿no? Podemos verlo entonces en las más diversas áreas, en las más diversas ramas, pero con algunas peculiaridades, claro está. De esta manera, eh, hemos estudiado los sistemas de responsabilidad y hemos comenzado con el estudio de los presupuestos, habiendo revisado que la responsabilidad puede emanar tanto de una acción como de una omisión. Hemos visto que el caso de la omisión es un poquito más complejo, ¿verdad? Y decíamos que en el caso de la omisión debería existir previamente un, una exigencia de cierta conducta, ¿no? Un especial deber legal o negocial de obrar. Es decir, que para que exista responsabilidad civil por omisión, previamente tiene que haber un deber que se establezca mediante un negocio jurídico, mediante un contrato, o, bueno, debe haber un deber especial establecido por la norma jurídica. Por ejemplo, el deber del propietario, decíamos nosotros, de realizar los gastos necesarios para el mantenimiento del bien del cual es propietario, ¿no? Entonces, si no se cumple con estos gastos y esto termina generando algún daño, estaríamos ante un daño, ante un hecho, ¿no? Ante un hecho que implicaría una omisión que podría llegar a ser viable la responsabilidad civil. Entonces, después de desarrollar esto, nosotros estudiamos uno de los elementos más importantes de la responsabilidad civil, que es el daño. Se ha llegado al punto de establecer que no hay responsabilidad si es que no existiese un daño, ¿no? Entonces nosotros decíamos y recordábamos aquella definición de daño, manifestando que este es un menoscabo de carácter patrimonial o extrapatrimonial a una determinada persona, ¿no? Y de esta manera nosotros veíamos que tratábamos de definirlo, veíamos que al menos en el daño patrimonial nosotros nos encontramos ante un daño emergente, que sería la consecuencia del evento dañino, del daño como tal, eh, y teníamos también un lucro cesante, ¿no? Un daño emergente y un lucro cesante, que es aquella pérdida que, o mejor dicho, eh, ¿cómo diríamos? Eh, Aquella situación por la cual una persona deja de percibir, ¿no? Ciertos montos de dinero que tendría que haber percibido de modo, en caso de no haber existido ese daño, ¿no? Veíamos también que hay una figura que es el daño moral, ¿no? Que lo vamos a desarrollar el día de hoy. Revisamos las características del daño y finalmente veíamos que, bueno, hay grandes clasificaciones de lo que es el daño, pero que el mismo puede ser patrimonial o puede ser extrapatrimonial, ¿no? También existen otras categorías que ya se han revisado en una clase anterior.
Empecemos entonces con la figura del daño patrimonial. ¿A qué nos referimos con daño patrimonial? Este consiste en la lesión de derechos de naturaleza económica que debe ser reparada. Se clasifica en dos formas, ¿no? En dos ítems también se le ha llamado. El daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente es también denominado un damnum emergens, ¿no? Es la pérdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto afectado por el incumplimiento de un contrato o un acto ilícito. Es la disminución entonces de la esfera patrimonial, importando un empobrecimiento. Si nosotros analizamos los casos, entonces hay efectivamente un daño emergente y un lucro cesante, ¿no? Que podemos identificar de manera clara, o sea, los casos en los que podemos identificar un daño, ¿no? El lucro cesante, por otro lado, se manifiesta por el no incremento del patrimonio dañado. Es la ganancia patrimonial neta que deja de percibir una persona. ¿Cómo serían los acontecimientos si no hubiese sucedido el acto dañoso? Pues Brantau nos dice que el daño emergente es una pérdida real y efectiva. Es ese menoscabo directo que surge del evento dañoso, ¿no? Mientras que el lucro cesante, en cambio, es de momento una pérdida invisible. No se sabe efectivamente a cuánto asciende, sino hasta el momento en que debe probarse, ¿no? Hay otros daños y otras formas de daño patrimonial, ¿no? También podemos mencionar entonces en el derecho comparado la pérdida de chance y la indemnización punitiva. La pérdida de chance implica la reparación de un daño que ha frustrado una posibilidad u oportunidad de obtener alguna ventaja patrimonial. La doctrina ha referido que debe tratarse de una posibilidad que pueda medirse matemáticamente y no de cualquier posibilidad, ¿no? La pérdida de chance, entonces, debe tener alta probabilidad de haber sucedido, ¿entienden? No es lo mismo que el lucro cesante. ¿Por qué? Porque el lucro cesante es un monto que efectivamente hemos dejado de percibir, ¿no? Eh, Imaginemos, a ver, una situación. Una persona que ha dejado de trabajar 3 días y que a quien se le han descontado ese monto de dinero, efectivamente demostrará un lucro cesante, ¿no? Mientras que una persona, en cambio, que ha perdido una chance, no necesariamente tiene algo cierto, pero sí tiene algo que con probabilidad alta hubiese sucedido. Un beneficio que con probabilidad alta hubiese sucedido a su favor. El ejemplo típico, el ejemplo típico de esto es una persona que todos los días se compra el mismo número de lotería, ¿no? Y que el día que no se compra por un daño que le ha surgido, bueno, termina por no recibir ese premio, ¿no? Eh, un ejemplo, digamos, a ver, más posible, más real, aunque bueno, el mundo es eh, muy sorprendente, ¿no? Podríamos dar un ejemplo sobre una persona que ha perdido una licitación, ¿no? Una licitación ante una entidad pública debido a un conductor que ha manejado de manera imprudente al punto de chocarse, ¿no? Supongamos que esta persona se estaba dirigiendo ante una entidad pública con la finalidad de presentar en el último día su propuesta ante una licitación. Y se prueba que la oferta que estaba llevando esta persona era la única, ¿no? Pero como el taxista manejó imprudentemente, se chocó y terminaron llevando incluso a esta persona a la policía para que testifique y demás, bueno, ha surgido un daño, ¿no? El daño puede darse en situaciones muy diversas, ¿no? Y en este caso podríamos evidenciar o podríamos considerar que existe una pérdida de chance. La pérdida de chance, estimados estudiantes,
la encontramos en el derecho comparado. Sin embargo, no es algo evidente en nuestro ordenamiento jurídico. No exime nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de tratarlo jurisprudencialmente. Eso es lo que quiero que también ustedes entiendan, ¿no? Yo creo que también debería poder tratarse esta pérdida de chance, ya que, bueno, una persona que tiene altas probabilidades de tener un beneficio y que lo ha perdido por el daño, tendría que tener el derecho a recibir ese resarcimiento, esa reparación, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero bueno, los vamos a escuchar, yo creo, al finalizar de la clase, a ver, viendo si efectivamente esto debería formar parte del daño patrimonial. Otra forma de daño patrimonial es la indemnización punitiva, también denominado los punitive damages. Los punitive damages forman parte de, bueno, son conocidos en el derecho anglosajón. Esto implica un mecanismo por el cual se condena a pagar una indemnización que busca reparar la violación de derechos constitucionales de los ciudadanos. Son sumas de dinero que no buscan una indemnización compensatoria, sino que implican una sanción con fines ejemplarizantes. ¿A quién vamos con esto? Probablemente ustedes hayan visto en películas, ¿no? Vamos a hacer que les paguen 20.000 millones de dólares por daños, ¿no ven? Esto, estimados estudiantes, no cumple una función reparadora. Es decir, la finalidad de este tipo de ¿cómo diríamos? De daños punitivos, de estos punitive damages, establecidos por el derecho anglosajón, es sentar un precedente, ¿me entienden? Es sentar un precedente en el cual si una persona ha vulnerado derechos constitucionales, se le impone ese dinero, se le impone esa condena a pagar un monto de dinero sumamente alto para que en un futuro otras personas que puedan llegar a incurrir en similares hechos o situaciones no lo hagan, ¿no? Entonces, ¿me entienden aquello? A eso se refiere con los fines ejemplarizantes. Si yo, por ejemplo, bueno, demando a Cristal porque ha vulnerado un derecho fundamental mío, un derecho a la libertad, un tribunal anglosajón dirá, bueno, al haberse vulnerado un derecho fundamental, ojo, que los derechos fundamentales de acá son diferentes a los de allá, ¿no? En un tribunal de Estados Unidos, por ejemplo, por la vulneración, qué sé yo, a cierto derecho constitucional, derecho de libertad, imaginemos, eh, mm, el tribunal puede, o bueno, el juez, mejor dicho, puede terminar estableciendo un pago de, imaginemos, ¿no? Ya se le va a pagar, por tanto, 20 millones de dólares, ¿no? Esos 20 millones de dólares, estimados estudiantes, no buscan remediar la situación como tal. Buscan ser en primer lugar, una sanción, es decir, para que Cristal no lo vuelva a hacer. Y en segundo lugar, busca ser ejemplarizante, es decir, un ejemplo para que otras situaciones, bueno, para que en otras circunstancias no vuelva a suceder esto por otras personas. Esa es la finalidad de los punitive damages, ¿me entienden, no? Yo creo que si ustedes ven, por ejemplo, que Cristal ha hecho algo y le han impuesto una indemnización o bueno, un pago de 20 millones de dólares, ustedes no hacen lo mismo, ¿no ven? A eso vamos con que es ejemplarizante. Esta forma de indemnización no se encuentra prevista en nuestro ordenamiento jurídico, ¿ya? No se encuentra prevista en nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro ordenamiento jurídico busca restablecer el equilibrio. Nuestro ordenamiento jurídico no busca enriquecimiento como tal. Nuestro ordenamiento jurídico no busca una sanción mediante la responsabilidad civil. Mediante la responsabilidad civil, lo que se busca, estimados estudiantes, es devolver a la víctima al mismo estado en que se encontraría si es que el daño no se hubiese producido. ¿No ven? Entonces, se darán cuenta que esto es muy distinto a la responsabilidad penal y es muy distinto también a la forma en que se trata el daño patrimonial en tribunales anglosajones, en tribunales que tienen al menos esa influencia. Además del daño patrimonial,
hay una figura que resulta muy importante, que es el daño extrapatrimonial. El daño extrapatrimonial, estimados estudiantes, lesiona a la persona en sí misma. La persona estimada como un valor espiritual, psicológico, inmaterial, algo que no necesariamente podemos ver. Se encuentra inmerso este daño en el ansia, perdón, en la angustia, en los sufrimientos físicos y psíquicos, etcétera. Eh, el momento en que te producen una lesión, el momento en que te produce alguien una lesión, supongamos, ¿no? Jugando fútbol porque por una mala entrada, eh, podrá pagarte los daños patrimoniales, ¿no? Porque tú has gastado en medicamentos, has ido al médico, entonces te podrá reparar esos daños. Ese es el daño, ¿no? El daño emergente de esa lesión y el lucro cesante, bueno, tal vez has dejado de ir a trabajar 3 días o una semana y tendrá que pagarte ese lucro cesante. Pero, ¿cuánto vale el dolor que tú has tenido durante 2, 3 noches en las cuales no has podido levantarte, etcétera, ¿no? O sea, no sé si me dejo entender. Hay un dolor que no se puede medir de manera patrimonial, ¿no? Es difícil de medirlo, ¿no? El sufrimiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si fallece un familiar muy cercano a una persona? Ese llanto, bueno, ese dolor que se traduce en llanto muchas veces, no tiene un valor que se pueda determinar. Respecto a este daño, nuestro código establece lo siguiente, en el artículo 23. Los derechos de la personalidad son inviolables y cualquier hecho contra ellos confiere al damnificado la facultad de demandar el cese de este hecho, aparte del resarcimiento por el daño material o moral. Nuestro ordenamiento jurídico sí reconoce la reparación de un daño extrapatrimonial, ¿ya? Pero la reparación de este daño extrapatrimonial es muy difícil de establecerla, ¿no? Por ejemplo, para Natalie, que alguien hable mal de ella y que atente contra su honor objetivo, puede valer unos, bueno, yo creo que es invaluable, ¿no? Es invaluable. Ella dirá, bueno, si tú quieres que efectivamente este daño se repare, tendrás que pagarme unos 50 millones de dólares mínimamente, dirá, ¿no? Pero tal vez para un juez no sea así, ¿no? Tal vez el juez viendo esta situación eh, como un tercero pueda decir, no, para mí esto tiene un valor de 50.000 dólares, ¿no? O de 10.000 dólares. O bueno, hay montos que los jueces establecen muchas veces de manera muy arbitraria. Bueno, en realidad ese es el problema tal vez del daño extrapatrimonial, ¿no? Llegar a establecerlo puede llegar a ser también arbitrario porque, bueno, las valoraciones son distintas, ¿no? Eh, Dentro de este daño se encuentra el daño a la persona, que es la lesión a un interés o derechos personales, a los derechos que ustedes ya conocen, el derecho a la vida, el derecho al pudor, el derecho, el derecho a la actividad física, el derecho a la libertad en sus diferentes formas, libertad de expresión, libertad de locomoción, etcétera, ¿no? Los derechos de la personalidad es un tema muy, muy apasionante. Eh, si gustan, ustedes pueden revisar también alguna explicación que yo he realizado en la materia de personas sobre esta temática en el canal de YouTube. Eh, este es denominado el daño biológico por la doctrina italiana cuando implica el daño a la salud y genera también consecuencias patrimoniales, por lo que es comprendido como un daño patrimonial, nos dice Traseñí, cuando habla del derecho comparado, ¿no? Si es que se atenta contra la salud, entonces se puede establecer un daño. ¿A cuánto asciende el daño emergente y el lucro cesante? Como habíamos dicho hace un instante en un ejemplo, ¿no? Esto como referencia. También encontramos el daño moral, ya el daño moral al que hace alusión, ¿no? Nuestro código civil. Es una afectación al estado de ánimo, traducido en dolor, sufrimiento. Este dolor, este sufrimiento es de inestimable cuantificación. Pese a ser inestimable,
tiene que cuantificarse según criterios de equidad. Eso es sumamente importante, ¿ya? ¿A qué nos referimos con la equidad? Con la justicia traída al caso concreto. Tiene que analizarse la situación peculiar tanto de la víctima como del agente del daño, ¿no ve? A una persona que es demasiado pobre, que ha sido agente del daño de manera imprudente, no podrás cobrarle lo mismo que a un gran traficante de órganos, ¿no? O sea, vamos a eso con la equidad. La equidad es analizar el caso concreto. Entonces, se tiene que cuantificar el daño moral bajo criterios de equidad. Obviamente todavía ahí hay cabos sueltos, ¿no? Porque a nosotros nos gustan las cosas cuadraditas. Es decir, si te lastiman, esto debería equivaler a tanto. Si es que te atentan contra tu honor, debería ser esto, ¿no? Pero no funciona así, ¿no? Pese a ser inestimable, entonces tenemos que manejar esto. ¿Y cómo lo probamos? El problema del daño moral es probarlo, según algunos autores. ¿Por qué? ¿Cómo pruebo yo el sufrimiento que me ha generado una difamación, por ejemplo, o una injuria? ¿Cómo pruebo yo el sufrimiento que me ha generado la privación de mi libertad? Por ahí, bueno, no sé, en realidad yo no he sufrido tanto como otras personas que han sido privadas de su libertad, ¿no? Entonces, llegar a establecer esto resulta complicado, resulta complejo. Pero nuestro Tribunal Supremo ha establecido bueno, al menos nos ha dado alguna certeza, ¿no? Ha establecido en el Auto Supremo 703, quebrado 2017, de 10 de julio, que este daño se presume ante la comisión de un delito. Entonces, cuando se comete un delito y cuando el imputado, después acusado, es condenado, es decir, cuando hay condena ejecutoriada, entonces se presume el daño moral, ¿ya? No es necesario probarlo nuevamente, no es necesario probar nuevamente el sufrimiento, ¿no? Ah, he sufrido porque mire, a ver, en estas fotos estoy llorando, no, no, ¿ya? No tiene sentido. Para nuestro tribunal, el solo hecho de la comisión de un delito ya implica que ha existido daño moral. Entonces ahí ya nos da cierta certeza. Diferente va a ser si nosotros acudimos directamente a la vía civil, ¿no? Si acudimos directamente a la vía civil y queremos exigir el pago de daños morales, ahí sí tendrá que probarse en cierto modo y el juez tendrá que valorar la prueba y mediante un razonamiento probatorio, mediante argumentación jurídica, finalmente tendrá que establecer a cuánto asciende el daño moral en caso de haber existido. Después de haber desarrollado el tema del daño, sobre el cual obviamente en realidad hay mucha más teoría, les recomiendo ir revisando también algunos apuntes de teoría de la responsabilidad. Hay algunos videos igual en el canal de YouTube sobre el daño, en la materia de teoría de la responsabilidad, cuando me tocó impartirla en 3 oportunidades. Entonces ahí van a ver que hay ciertas teorías también del daño, ¿no? Para establecer a cuánto asciende el daño. Por ahora, lo resumimos así. El tercer presupuesto para que pudiéramos estar ante una persona responsable es la antijuridicidad. La ilicitud del daño no puede referirse a la actividad que se está realizando, ¿ya? Eso es importante. El conductor de un automóvil que ha atropellado a alguien no está haciendo, no tiene que reparar el daño por conducir el automóvil, ¿no? O la persona que ejerce una industria, por ejemplo, una persona que tiene su empresa de alimentos, no está siendo responsable por el solo hecho de tener una empresa de tal calidad, ¿no? O de tal que se dedique a ese rubro. La idea de ilicitud parece predicarse más sobre el daño en sí mismo considerado, ¿ya?
lo que va a ser antijurídico en la responsabilidad civil, según Luis Díez Picasso también, a diferencia de la responsabilidad penal. En la responsabilidad penal, la antijuridicidad está en el incumplimiento del tipo, ¿no ve? En primer lugar, hay dos formas de antijuridicidad, ustedes ya la conocen. En primer lugar está el incumplimiento del tipo penal y en segundo lugar está el hecho de que no existan medios de justificación, ¿no ve? Que no haya legítima defensa, que no haya legítima defensa, que no haya tampoco un estado de necesidad, ¿no? Entonces, son dos filtros de la antijuridicidad en materia penal. Pero en materia civil, Luis Díez Picasso nos dice que la antijuridicidad no va por ahí, ¿no? Si bien se trata dentro de la antijuridicidad las formas de justificación, es decir, o las formas de hacer jurídico el daño, en la antijuridicidad en realidad estamos ante un daño que es ilícito, ¿ya? Ahí vamos, no es la actividad como tal, sino es el daño que se ha producido que sea contrario a las valoraciones y a lo que protege en realidad nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque hay daños jurídicamente resarcibles y hay otros que no, estimados estudiantes, ya que son permitidos e incluso favorecidos por el ordenamiento jurídico. ¿No ve? Por ejemplo, las licencias que otorgan, que pueda llegar a otorgar el Estado para contaminar ríos. ¿No ve? Hay un punto incluso al que se... Eso es un daño, claro que sí. Un daño que se produce y que está permitido. Hay daños permitidos, por ejemplo, el hecho de competir en el mercado, ¿no? Es un daño que producimos, pero que tiene también ciertos límites que ustedes han visto en derecho comercial bajo la figura de la competencia desleal, ¿no? Pero mientras esté permitido, mientras estés dentro de una competencia leal, se producen daños al competidor, ¿no ve? El momento en que tienes una publicidad mucho más llamativa, el momento en que, bueno, tienes mayores recursos, también estás generando un daño pues a un competidor que no tiene las mismas oportunidades o los mismos recursos. Entonces hay daños que jurídicamente son lícitos y por tanto no son resarcibles. El Código Civil boliviano, en su artículo 984, establece lo siguiente. Tomemos muy en cuenta el subrayado, ¿no? Quien con un hecho doloso o culposo ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento. Entonces evidenciamos en esta normativa que se exige la antijuridicidad del daño. Lo que es injusto, lo que es antijurídico es el daño. Y de esta manera va a existir responsabilidad. Si una persona, por ejemplo, acude ante un tribunal y le dice, bueno, me ha producido un daño esta persona, pero bueno, este era un daño permitido por el ordenamiento jurídico, en ese caso, bueno, no estaremos ante no podrá existir responsabilidad civil. Hay daños jurídicos, ¿no? Hay daños jurídicos, por ejemplo, en el caso de la legítima defensa. Hay daños legales, digámoslo así. Daños que la ley permite. ¿Qué es el daño? ¿No? Según Luna, significa que el hecho debe ser contrario al deber jurídico o una obligación preexistente, ¿no? Es consecuencia de una conducta injusta que lesiona un derecho subjetivo de otro o un interés jurídico merecedor de tutela, violando el deber genérico de no causar daño a otro. Es un producto de la violación de la norma jurídica imperativa y prohibitiva. No hay antijuridicidad en los casos de legítima defensa, estado de necesidad, conforme a lo previsto por los artículos 985 y 986 del Código Civil. Díez Picasso nos dice algo diferente, ¿no? Establece que la antijuridicidad no implica la lesión de derechos subjetivos ni el incumplimiento de deberes jurídicos, sino que la antijuridicidad puede ser examinada desde dos perspectivas. Una antijuridicidad formal, esto es similar, ¿no? a lo que tratan los penalistas a veces, contraposición al ordenamiento jurídico, y una antijuridicidad material. Es un juicio valorativo de desvalor que expresa un carácter indeseable para el ordenamiento jurídico de una lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. Este desvalor
puede ser acerca de un resultado o de un peligro, ¿ya? Entonces la antijuridicidad se va a materializar como, o bueno, va a implicar un daño indeseable, ¿no? Para el ordenamiento jurídico. En el derecho de daños concretamente existiría entonces un juicio de desvalor del resultado. Lo que es antijurídico, lo que es injusto es el daño. Pero mientras sea permitido, entonces no hay resarcimiento, ya saben aquello, ¿no? Entonces hay daños que sí pueden llegar a ser legales y estos mediante causas de justificación del hecho dañoso. El deber de indemnizar un daño puede quedar excluido si en el comportamiento del agente concurre lo que los penalistas han denominado causas de justificación. Estas excluyen la antijuridicidad de la acción y del resultado, convirtiéndolos en justos. Entre estos nosotros encontramos la legítima defensa y el estado de necesidad. ¿No ven? Esto ustedes ya lo conocen muy bien, ya que a ustedes conocen la teoría del delito. Pero recordemos algunos conceptos y cómo se maneja esto también en el derecho civil. La legítima defensa ya era conocida en el derecho romano, ¿no? bajo el adagio de que la naturalis ratio permitit se defendere. La razón natural permite a uno defenderse. Implica los siguientes aspectos. Autoriza actuar en defensa de la vida, libertad, el honor, cuerpo, bienes. Entonces, en la legítima defensa, en primer lugar, hay una defensa de un bien. Por otro lado, requiere de una agresión ilegítima y actual. ¿No ve? Esas son dos características sumamente importantes. ¿Por qué? Porque no puede reaccionarse, a ver, en primer lugar tiene que ser ilegítima, no tiene que ser tolerada por el ordenamiento jurídico, ¿no? Tampoco. Y es actual, ¿por qué? Porque no puede reaccionarse sobre agresiones pasadas, ni previniendo agresiones futuras. No se olviden de eso, ¿no? No es legítima defensa, por ejemplo, que alguien me golpee y que yo vaya 2 días después a su casa a golpearle. A eso nos referimos con actual, ¿no? No es legítima defensa creer que una persona me va a pegar e irle a pegar antes de que me pegue, ¿no? O sea, no. La legítima defensa tiene que ser actual. Y obviamente los ejemplos que les doy son exagerados, pero, eh, pero en un análisis más minucioso de los casos, puede establecerse si ha habido de legítima defensa o no, ¿no? Y obviamente cuando se hace un análisis circunstanciado del hecho dañoso. Debe haber necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Entonces, ese es un problema muy, muy complejo y un problema hasta filosófico, digamos, de la legítima defensa, ¿no? El medio empleado tendría que ser también proporcional, ¿no? Algunos autores han manifestado proporcional a la agresión. Es decir, si alguien viene a golpearte y tú le das un balazo, no hay proporcionalidad, no hay legítima defensa. Si alguien viene y tú te defiendes con los mismos medios, es diferente, ¿no? Al menos eso es lo que han tratado algunos teóricos, pero al menos tiene que haber esa necesidad racional del medio empleado, es decir, tiene que ser razonable el medio que uno ha utilizado para defenderse. No debería ser excesivo, ¿no? En tercer lugar, no debe haber provocación suficiente por el agredido que se defiende. Es un eximente la legítima defensa también de la obligación del resarcimiento. Si una persona demuestra que ha generado un daño, pero bajo una legítima defensa, bajo la figura de la legítima defensa materializada en los hechos, entonces no tendrá que reparar el daño. Es así que el Código Civil boliviano establece los siguientes aspectos. Quien en defensa de un derecho propio o ajeno, al rechazar por medios proporcionados una agresión injusta y actual, ocasiona a otro un daño, no está obligado al resarcimiento. Entonces es importante considerar esto. Otra forma de justificación de este hecho dañoso es el estado, o bueno, del hecho dañoso es el estado de necesidad, que es diferente a la legítima defensa, ¿no? También tiene antecedentes en el derecho romano, en la Lex Rodia de Iactu,
que permitía la echazón de mercaderías al mar en caso de peligro, ¿no? Uno estaba buscando salvar un bien mayor a costa de un bien menor. Uno estaba salvando vidas a costa de mercaderías que tienen un valor patrimonial, el momento que las echaba al mar, ¿no? El estado de necesidad es justamente aquello, ¿no? Es el resguardo de un bien mayor a costa del daño de un bien menor. Debe comprender al menos las siguientes condiciones. El mal causado debe ser menor al que se trate de evitar. ¿No ve? El ejemplo típico del estado de necesidad es el de la madre que roba un pan para alimentar a su hijo que tiene hambre, ¿no? Y que puede incluso hasta morir por el hambre. Entonces, ¿está generando un daño? Claro que sí, ¿no? Al dueño del pan. Pero está tratando de evitar un mal que es mayor, que podría ser la muerte de su hijo. La situación de necesidad no tiene que haber sido intencionalmente provocada, ¿ya? Si uno intencionalmente provoca esa necesidad, entonces no estaríamos ante esta figura. Bueno, el tercer requisito es que el necesitado no tenga por oficio o cargo una obligación de sacrificarse, ¿ya? Eso es importante también. Hay ciertos cargos, hay ciertos trabajos, hay ciertas actividades que de por sí implican sacrificios, ¿no? Sacrificios o riesgos sobre los cuales no podrían posteriormente alegar que estaban en un estado de necesidad, ¿no? O sea, hay cargos, por ejemplo, en los cuales se tienen que seguir órdenes de superiores, por tanto tendrán que estar por largas temporadas privados de ciertos beneficios, ¿no? Más que nada esto en casos de gente que va, o sea, que es subordinada. O también podría darse, por ejemplo, ¿no? Me imagino en un caso de una religión que implica ciertos, qué sé yo, a ver, imaginemos, ¿no? Hay ciertos monjes que ustedes conocen que terminan realizando ayunos sumamente amplios y en esta situación entonces ellos no podrían alegar un estado de necesidad, ¿no? Un ejemplo, a ver, de un estado de necesidad, podríamos evidenciarlo en el caso de una persona que se encuentra convaleciente, que se encuentra mal en la calle, y al ver esto, una persona tiene que llevarlo a un centro médico y ve las llaves de un auto, bueno, un auto encendido con las llaves puestas, introduce ahí a la persona, la lleva a un lugar, bueno, a un centro de salud, ¿no? Entonces, por salvar una vida, esta persona lo que ha hecho es tomar el automóvil de otro, generándole probablemente un daño al dueño del automóvil, ¿no ve? Pero ha salvado un bien mayor por un bien menor, digámoslo así. O ha evitado un mal mayor. El sujeto en estado de necesidad se ve precisado de optar entre recibir un daño o tolerar que el otro lo reciba y ocasionar el daño a un tercero. ¿No ve? El Código Civil sobre el estado de necesidad establece lo siguiente, es diferente a la legítima defensa, como se darán cuenta, ¿no? Estamos hablando en la legítima defensa, estamos hablando de, para empezar, en la legítima defensa estamos hablando de una persona que está provocando un daño ilegítimo a otra y la otra se está defendiendo, ¿no? En este caso, estamos hablando de un daño que se provoca a una tercera persona, pero para lograr, digámoslo así, evitar un mal mayor, ¿verdad? Pero también en las consecuencias hay alguna diferencia. Vamos a verlo al dar lectura al artículo 986, que nos dice, quien por salvar un derecho propio o ajeno de un peligro actual no provocado por él y no evitable de otra manera, ocasiona a otro un daño para impedir otro mayor, solo debe indemnizar al perjudicado en proporción al beneficio que personalmente ha obtenido. La misma obligación debe el tercero a favor de quien ha precavido el mal, ¿no? Ha precavido el mal. Estimados estudiantes, como pueden evidenciar, en la legítima defensa se exime de toda la responsabilidad civil, ¿no ve? Pero en el estado de necesidad, la persona que se ha beneficiado
con el daño producido a la tercera persona, tiene que reparar únicamente en proporción al beneficio que ha obtenido. No más allá, ¿no? No más allá de estos daños. No el daño moral, por ejemplo, no el daño imprevisto que ya hemos estudiado. Solamente tendrá que reparar los daños, bueno, en la medida que le ha beneficiado el haber provocado el daño a otra persona, ¿no? Al tercero. Entre los presupuestos de la responsabilidad, nosotros también podemos encontrar la imputabilidad. Pues para que pueda formularse un juicio de culpabilidad, es preciso que en el sujeto concurran las condiciones necesarias para ello, y en especial la denominada capacidad de discernimiento o capacidad de culpa. Eso es lo que nos dice Luis Díaz Picasso. Este elemento se refiere a la capacidad de responder del sujeto que realizó el hecho. Solo puede responder por un hecho aquel que efectivamente es apto para ello, ¿no? Según la ley, según lo que ha previsto el legislador, ¿no? El legislador considera que hay cierta edad, que hay cierta situación cognitiva y volitiva necesaria para que una persona pueda responder por sus actos, ¿no? Es la capacidad delictiva civil esta, de la cual dependerá la culpabilidad de la gente. ¿Son imputables los menores de edad? Durante mucho tiempo se entendió que en relación con la persona causante, la falta de discernimiento hacía equiparable el hecho a un caso fortuito, ¿ya? Si es que un niño entonces no tenía un discernimiento desarrollado, esto era un caso fortuito. Y la víctima, en este caso, entonces tendría que haber asumido el daño que se le ha provocado. En España, Federico de Castro combatió la irresponsabilidad de los menores. Para este autor, una responsabilidad del menor con su propio patrimonio se produce en los casos en que, en que le falta el guardador, o ante la insolvencia, o no es culpable y surge en virtud del criterio legislativo de reparar los daños indebidos. Entonces ya se va tratando posteriormente la posibilidad de que menores puedan responder incluso con su propio patrimonio, ¿no? Cuando el guardador es insolvente o, bueno, no es culpable. ¿Qué es lo que dice nuestro Código Civil Boliviano al respecto? El artículo 988 del Código Civil dice textualmente lo siguiente: quien en el momento de cometer un delito dañoso no tenía la edad de 10 años cumplidos o estaba por otra causa incapacitado de querer o entender, no responde por las consecuencias de su hecho a menos que su incapacidad derive por culpa propia. ¿Qué significa esto, estimados estudiantes? Que el menor de edad sí responde por los daños producidos, pero para que responda por los daños producidos, al menos tiene que haber cumplido los 10 años. ¿No ve? Desde los 10 años en adelante, el menor de edad es responsable por los daños provocados. Ahora, también existe la figura del incapacitado de querer o entender. Esto lo vamos a revisar con posterioridad, que implica una inimputabilidad, ¿no? Por ejemplo, una persona declarada interdicta. Entonces, en este caso, esta persona no va a responder por las consecuencias de su hecho, pero sí va a haber responsabilidad indirecta, ¿no? Sí va a haber responsabilidad de los padres o de los cuidadores. Resarcimiento causado por una persona inimputable. El resarcimiento del daño causado por un menor de 10 años o por el incapacitado de querer o entender se debe por quien estaba obligado a la vigilancia del incapaz, excepto si se prueba que no se pudo impedir el hecho. Entonces, los menores de 10 años, o sea, las personas que tienen menos de 10 años y aquellos que están incapacitados de querer o entender, no responden por los daños producidos. Pero la persona que se encontraba a su cargo, el cuidador, el padre, el tutor, sí tendrá que responder. Y esto tiene justificativos teóricos, ¿no?
la culpa invigilando y la culpa ineducando, que vamos a estudiarla también con posterioridad. Si el perjudicado no ha podido obtener el resarcimiento de quien estaba obligado a la vigilancia, el autor del daño puede ser condenado a una indemnización del daño equitativa. Esto es aplicable también a los mayores de 10 años, ¿no? Finalmente, revisemos la repetición, ¿no? ¿Qué pasa entonces con los menores de edad, con las personas incapaces de entender o querer? El padre y la madre, el profesor o el maestro o tutor pueden repetir lo pagado como resarcimiento contra el autor del daño que en el momento de cometer el hecho ilícito contaba con más de 10 años de edad o no estaba por otra causa incapacitado de querer o entender. Estimados estudiantes, cuando un menor de edad que es mayor de 10 años produce un daño, los padres que han pagado por él pueden exigir que se les restituya, que les devuelva ese dinero. A eso se refiere la repetición en el derecho de obligaciones. ¿Se acuerdan ustedes, no? La repetición en obligaciones se refiere a la devolución o a la restitución, ¿no ve? Entonces, si ustedes han provocado un daño después de los 10 años y sus padres han pagado por ello, sus padres tenían todo el derecho de exigirles a ustedes que se les restituya esos montos de dinero, ¿no? Y yo creo que la prescripción en ese caso aplicaría hasta los 23 años. O sea que todavía les podrían cobrar, yo creo, ¿no? Deberían. Sería lo justo, ¿no? Así restablecen la situación patrimonial de sus padres. En mi caso, en cambio, yo creo que ya prescrito, ¿no? Entonces no hay mucho problema. Pero ya vamos a estudiar un poco más sobre la prescripción y estas figuras tan interesantes. Ya hemos visto entonces que la responsabilidad surge de una acción u omisión, en primer lugar. En segundo lugar, tiene que existir un daño. Hemos visto que hay diferentes formas de daño. El daño tiene que ser injusto, es decir, tiene que haber antijuridicidad. Hemos visto que las personas que pueden llegar a ser responsables tienen que ser imputables. Ahora corresponde revisar la relación de causalidad. Una persona va a ser responsable siempre y cuando sea causante. Y es importante que nosotros realicemos la distinción entre el causante natural y el causante jurídico. Lo vamos a ver en un instante más. A ver, uno de los sustentos para que alguien llegue a ser responsable es el vínculo de causalidad, la relación de causalidad. Es decir, que el agente del daño sea causante del daño que se hubiese producido, ¿no? Causa y causalidad se utilizan en materia de responsabilidad civil para encontrar alguna razón por la cual el daño pueda ligarse a la persona para que ésta se haga cargo de este daño, ¿no? Si yo no he sido causante del daño, por más de que sea un tipo negligente, digamos, o imprudente, y en mi vida no me conduzca como el bonus pater familias, yo no podré ser responsable, no podré responder por esos daños provocados. Y este elemento es sumamente importante y ustedes seguramente lo han visto en teoría del delito y también lo hemos visto en teoría de la responsabilidad. También implica establecer los límites, el deber de indemnizar seleccionando las consecuencias dañosas para afirmar la responsabilidad, en algunos casos también negarla, ¿no? Y en algunos casos negarla. Un famoso caso, un caso trabajado por Traseñí, nos decía lo siguiente, ¿no? Habían dos personas que estaban transportando mercadería, es decir, transportando mercadería, si mal no estoy, era pescado, ¿no? En ciertos turriles, en una embarcación. Entonces, sin darse cuenta, estas personas ingresan a un turril con explosivos, ¿ya? O sea, que era muy parecido a los otros turriles con la mercadería, ¿no? Entonces ingresan un turril con explosivos, dado
dado que se trataba de un buque a vapor, etcétera, que obviamente trabajaba también con fuego, el, esto activa los explosivos, ¿no? Y termina explotando el, termina explotando el buque. Entonces, hasta ahí, a ver, decíamos, ¿no? Hay una persona, habría que ver quién es el responsable. Ahí habría culpabilidad, ¿por qué? Por no revisar, ¿no? ¿Qué mercadería se está llevando? Probablemente, ahora ya, si todo estaba cerrado, la persona que ha puesto ese turril en ese lugar también sería culpable porque, bueno, no estaría manejando los bienes de su propiedad de la manera correcta. Pero sucede que este buque explota, ¿no? Y además, justo a unos metros o a una distancia lejana, se había derramado, había habido un derrame de petróleo, ¿ya? De petróleo, de otra carga, ¿no? O sea, de otro buque. Entonces, esto ha producido un incendio mayor, ¿no? Ahora, desde el análisis de la causalidad, ¿no? Si digamos ya fueran responsables los cargadores o si fuera responsable el dueño de los explosivos, ¿hasta qué punto es responsable? ¿No? Responde también por los daños que se han provocado en este segundo incendio. Al parecer no, ¿no? Porque, bueno, normalmente si tú metes explosivos a un lugar donde hay fuego, bueno, ya podría ser posible que explote. Entonces el daño, o mejor dicho, sí, el daño resarcible alcanzaría máximo hasta el daño provocado al buque. Pero el otro incendio sería un daño imprevisible en primer lugar y además es un daño que no corresponde a la relación de causalidad, ¿no? Y vamos a ver que hay diferentes teorías del nexo de causalidad. Entonces, bueno, resulta importante, como se darán cuenta ustedes, establecer cuál es el límite, hasta qué punto uno es responsable, porque si no, uno podría, como en el wrongful birth, demandar a una persona hasta por haber nacido, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido, y es así. Y es gracioso, pero son casos que se han dado en tribunales, ¿no? El wrongful birth, el wrongful birth, personas que han demandado por haber nacido, entonces... y puede haber sucedido, ¿no? Porque alguien diría, a ver, un rato, estos cargadores no hubiesen existido si es que sus padres no los hubiesen procreado. Entonces, bueno, demandemos a sus padres, ¿no? No, no tiene sentido. Entonces, hay que establecer un límite razonable, ¿no ve? Hay que establecer un límite razonable y de ahí que la relación de causalidad sea importante. Como su nombre lo indica, el nexo de causalidad es la relación, es un vínculo que debe existir entre el hecho y el correspondiente daño. Si no hay un nexo causal, entonces no hay responsabilidad. Para los cultores de la teoría subjetivista de la culpa como elemento determinante de la responsabilidad, el nexo se da entre la culpa y el daño, ¿no? Entre la imprudencia que ha habido, entre la negligencia que ha habido y el daño provocado. Pero para aquellos que defienden una teoría objetivista, el nexo de causalidad se da entre el hecho y el daño. La relación de causalidad o el nexo de causalidad pertenece al plano de los hechos, ¿ya? No es un análisis tan jurídico, exceptuando en el caso de, bueno, en el caso de la responsabilidad de padres, de tutores o de empleadores, porque ahí es una causalidad jurídica, es la ley la que establece quién es el causante, si se dan cuenta, ¿no? Ahí, por más de que el niño haya sido el que haya roto esa invaluable pieza de museo, es el padre el causante para la ley, ¿no ve? Entonces, hay una causalidad jurídica y una causalidad natural. Pero en el caso de personas que ya son imputables, en el caso de personas que no están comprendidas dentro de estas figuras especiales de responsabilidad, el responsable tiene que ser causante también, ¿no? Y la causalidad se refiere a una descripción de la conducta, mientras que la culpabilidad está en el plano del deber ser.
Es decir, se reprocha la conducta. ¿Se entiende esa diferencia, no? No es lo mismo ser culpable que ser causante. ¿Por qué? Ser causante significa que tú has producido ese hecho, que tú has sido la causa de ese efecto, describiéndolo, ¿no ve? Por ejemplo, si John está jugando fútbol y él realiza una entrada mala a su compañero y bueno, no sé, le rompe la pierna, tocando madera siempre a favor, en contra de quien sea, describiendo, él es el causante, ¿no? Causante, ¿por qué? Porque bueno, él ha sido su pie el que ha chocado con el otro pie y bueno, ha generado una lesión. Pero la culpabilidad no es lo mismo, ¿no? La culpabilidad es un reproche que se realiza. La culpabilidad es un juicio de valor. ¿Por qué? Porque en la culpabilidad ya analizamos y valoramos la situación. O sea, la causalidad es la descripción de lo que ha pasado, ¿no? Johan ha chocado su pie con el tobillo de su compañero, ya. Pero, bueno, eso lo hace causante de la lesión. Pero ¿qué lo hace culpable del hecho? Lo hace culpable del hecho el que su conducta sea reprochable. Su conducta va a ser reprochable, por ejemplo, si él lo ha hecho intencionalmente, ¿no? O sea, analizando y viendo si efectivamente esto cumple con haciendo un análisis en abstracto en materia civil, o en materia penal es en concreto, ¿no? Analizando si ha habido dolo o culpa, no sé. Pero en materia civil se analiza si es que una persona razonable hubiese hecho lo mismo. Entonces hay que analizar, ¿no? A ver, bueno, hay que analizar si es que una persona razonable en un partido de fútbol llega a ese punto. Creo que no, ¿no? Es exagerado, digamos, ir directamente a ese punto. Entonces, en la culpabilidad lo que vemos es si la conducta es reprochable o no. O sea, en la culpabilidad no se analiza si eres causante. El ser causante es describir el hecho y el ser culpable es que tu conducta ha sido reprochable. Es decir, que no has cumplido con los deberes o con la diligencia de un buen padre de familia. ¿No ven? Entonces son dos conceptos diferentes, como se habrán dado cuenta. Distingamos también o realicemos la distinción entre causalidad natural y causalidad jurídica. En algunos casos se complejiza el tema, ya que la víctima puede pedir el pago a una tercera persona, ¿no? A los empleadores, a los padres, etcétera. Así, paralelamente a un causante físico, la ley crea un causante jurídico. Por tanto, el análisis causal de la responsabilidad no se basa en el orden natural de causas, sino en la voluntad de la ley. Y la ley muchas veces reconoce el orden natural. ¿A ver? Eso es lo que pasa. Las causas, sino en la voluntad de la ley tramada con propósitos sociales. La causalidad en el derecho se crea jurídicamente, ¿no? Es la ley o el derecho en general que determina que A sea causa de B. No estamos ante una comprobación, sino estamos ante una imposición. La causa es la causa porque la ley lo determina. Y muchas veces la causa reconoce lo que sucede en la naturaleza, ¿no? Y otras veces no. Por ejemplo, en la responsabilidad de padres, de tutores, de empleadores, porque ahí dice, no, o sea, yo impongo que aquí el causante hubiese sido el empleador, impongo que aquí el causante hubiese sido el padre. Aún en los casos en que el derecho reconoce como causa mejor dicho, a aquello que constituye una causa natural, esto no es causa porque sea natural, sino porque en ese caso particular el derecho le ha conferido a la causa natural el carácter de causa jurídica. En la responsabilidad subjetiva y en la responsabilidad objetiva, el derecho no hace sino reconocer jurídicamente como causa a aquello que ya es una causa en el orden natural, ¿ya? Esto al menos en las reglas genéricas del riesgo y en la responsabilidad por romper ese neminem laedere, ¿no? En nuestra próxima clase vamos a ver cuál es la diferencia entre la causa y la autoría. Vamos a continuar entonces con el tema de la causalidad y la culpa, que creo que ya ha quedado claro, pero de todos modos lo vamos a retomar. Vamos a ver las teorías del nexo de causalidad, que son lo más importante, creo yo, del tema de la causa, y al menos la teoría vigente, que es la teoría de la causa adecuada, ¿no? Vamos a ver la ruptura del nexo causal, vamos a ver también
las figuras del caso fortuito, de la fuerza mayor, para ver cómo es que se puede romper el nexo de causalidad. Finalmente, ya nos corresponderá estudiar los factores de atribución, ¿no? De esta manera, terminaremos unas clases que resumen en realidad todo lo que es la responsabilidad civil, que es un tema maravilloso, sumamente complejo. Y bueno, es muy bonito, ¿no? Cuando uno analiza los casos desde esta perspectiva. Muchas gracias por su atención. En caso de tener dudas, me encuentro atento a cualquier consulta que tengan por este medio o por nuestro foro de consultas. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy. Muchas gracias.